10 personas desaparecieron de un barco, en pleno Atlántico. La comida seguía servida en la mesa. Las pertenencias estaban intactas, y no había una sola señal de lucha. Hay una razón por la cual la Marina Británica clasificó el expediente del Mary Celeste durante décadas. No fue por protocolo, fue porque la única explicación que encontraron era la que no se podían permitir publicar. Ese es solo el segundo de los 7 expedientes que vamos a abrir esta noche. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra. Los científicos han explorado menos del 20% de su fondo. Lo que vive ahí abajo, lo que ocurre ahí abajo, es en su mayor parte desconocido. Hoy abrimos 7 expedientes del lugar más oscuro del planeta. 7 misterios sin resolver del océano, que la ciencia no puede explicar. Esto es Expediente Rojo. Misterio 1. El bloop. El sonido que nadie puede explicar. En el verano de 1997, el sistema de hidrófonos de la NOAA detectó algo extraordinario en el Océano Pacífico Sur. Un sonido. No era el motor de un barco, no era una explosión submarina, no era un terremoto. Era algo orgánico. El sonido duró aproximadamente 1 minuto. Fue captado simultáneamente por micrófonos separados, por más de 5.000 kilómetros entre sí. Para que eso sea posible, el origen tendría que ser más potente que cualquier animal que hayamos registrado en la historia de la biología marina. La ballena azul, el animal más grande que ha existido, produce sonidos detectables a unos 1.600 kilómetros. Lo que sea que generó el bloop, era mucho más grande que una ballena azul, o mucho más potente. Los científicos de la NOAA lo escucharon, lo analizaron durante años, y en 2012 publicaron su conclusión oficial. Probablemente fue el crujido de un iceberg. Los críticos señalaron lo mismo que tú estás pensando ahora mismo. Ningún iceberg en la historia registrada ha generado un sonido detectable a 5.000 kilómetros de distancia. La explicación oficial no convence a nadie. El expediente sigue abierto. Misterio 2. El barco sin tripulación. Misterio 2. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia navegaba por el Atlántico Norte, cuando su capitán divisó otro barco en el horizonte. Se llamaba Mary Celeste. Avanzaba errático sin rumbo. Las velas estaban parcialmente desplegadas. No había nadie en cubierta. Enviaron 3 hombres a investigar. Lo que encontraron es uno de los misterios más perturbadores de la historia naval. El barco estaba en perfectas condiciones. La carga, 1.701 barriles de alcohol industrial, intacta. La comida de la tripulación servida en la mesa. Las pertenencias personales de los marineros en sus camarotes. Los mapas extendidos sobre la mesa del capitán. El diario, con la última entrada fechada 11 días antes. Y nadie. El capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija de 2 años, los 7 marineros de la tripulación. Desaparecidos, sin señales de lucha, sin sangre, sin nota. En el siglo y medio siguiente, se propusieron decenas de teorías. Una tormenta repentina, una explosión de vapores, piratas, fenómenos meteorológicos, pero ninguna explica por qué nadie tomó sus pertenencias. ¿Por qué la comida seguía en la mesa? ¿Por qué el bote salvavidas desapareció? Pero el barco no tenía daños. 10 personas entraron al mar, ninguna volvió. El expediente sigue abierto. Misterio 3. El vuelo que desapareció sobre el mar. Misterio 3. Misterio 3 Imprent de 1945, 5 bombarderos torpedo, de la Marina de los Estados Unidos, despegaron de Fort Lauderdale, Florida. Mystery Ares. Era un ejercicio de entrenamiento rutinario. 14 aviadores. Condiciones climáticas normales. Debían estar de vuelta en 2 horas. Nunca regresaron. Era el vuelo 19. Ministerio Ken Stone Charles Taylor. Era un piloto experimentado con cientos de horas de vuelo. Pero a los 90 minutos de despegar, comenzaron las transmisiones que helarían la sangre de cualquier controlador. Taylor reportó que sus brújulas no funcionaban, que no reconocía el terreno. Sus palabras exactas, registradas en los archivos de la Marina, decían: no sé dónde estamos en aguas blancas, todo está mal. Un piloto con años de experiencia. Cielo despejado, sobre un océano que conocía de memoria, completamente desorientado. Enviaron un hidroavión de rescate.
Ese hidroavión también desapareció, con sus 13 tripulantes. En total, 27 personas, 6 aeronaves. Desaparecidas en pocas horas sobre el mismo sector del Atlántico, lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. La investigación oficial de la Marina duró meses. Su conclusión, causa desconocida. El expediente sigue abierto. Llevamos 3 expedientes. Los 4 que quedan son los que los libros de historia prefieren no mencionar. Misterio 4. El mar que brilló en la oscuridad. Misterio 4. Durante siglos, marineros de todas las culturas reportaron el mismo fenómeno. Navegando de noche en el Océano Índico, el mar comenzaba a brillar. No el brillo normal de la bioluminiscencia. Esto era diferente. El océano entero, hasta donde alcanzaba la vista, se convertía en una superficie blanca y luminosa. Kilómetros de agua blanca, en plena oscuridad. Lo llamaron el mar de leche. Durante décadas, los científicos lo descartaron. Exageración de marineros. Leyenda náutica. Entonces llegó 1995. Un satélite meteorológico de los Estados Unidos captó el mar de leche desde el espacio. El resplandor cubría una superficie de más de 15.000 kilómetros cuadrados. Estaban completamente equivocados. La explicación más aceptada hoy: colonias masivas de bacterias bioluminiscentes, que en condiciones específicas se reproducen de forma explosiva. Pero nadie ha podido explicar por qué ocurre. ¿Por qué esas colonias aparecen de repente en esas magnitudes? ¿Por qué desaparecen sin dejar rastro? ¿Y por qué solo ocurre en el Océano Índico? El expediente sigue abierto. Misterio 5. Las estructuras que no deberían estar ahí. Misterio 5. 1986. Un buceador japonés llamado Kihachiro Aratake exploraba las aguas costeras cerca de la isla de Yonaguni, cuando encontró algo que no debería existir. Metros de profundidad, estructuras geométricas, terrazas perfectamente horizontales, escalones tallados, columnas, arcos, una estructura de más de 150 metros de largo. El debate que siguió dividió a la comunidad científica. El primer bando argumenta que son completamente naturales. La piedra de Yonaguni se fractura en ángulos rectos, y la erosión pudo haber producido esas formas, sin intervención humana. Minta Samantu. El segundo bando señala lo que la erosión natural no puede explicar: la orientación consistente de las estructuras. Lo que parece ser una escalera con peldaños uniformes. Emeto Yonom Pientas Omebras Arextarente. Fueron construidas hace al menos 10.000 años, cuando este punto estaba sobre el nivel del mar. Neserede, lo que significaría que existió una civilización lo suficientemente avanzada para construirlas, en un periodo que según la historia oficial, no debería haber podido hacerlo. El expediente sigue abierto. Misterio 6. La criatura que no debería poder existir. Misterio 6. 1977. El barco pesquero japonés Tsuyomaru sacó accidentalmente en sus redes la carcasa de un animal desconocido. Medía 10 metros, pesaba casi 2 toneladas, tenía un cuello largo, 4 aletas grandes, y lo que parecía ser una cola. Los marineros tomaron fotografías y muestras, antes de devolver los restos al mar, porque el peso y el olor amenazaban la carga. Estaban aterrados, y tenían razón de estarlo. Los expertos que analizaron las fotografías y las muestras estuvieron profundamente divididos. Algunos dijeron que era un tiburón peregrino en descomposición. Otros argumentaron que la morfología no correspondía a ningún tiburón peregrino conocido, y hubo quienes señalaron algo que ninguna institución científica ha podido desestimar completamente: el parecido con los plesiosaurios. Reptiles marinos gigantes que, según la ciencia oficial, se extinguieron hace 66 millones de años. La carcasa nunca fue recuperada. En las profundidades del Pacífico y del Índico, donde hay zonas que ningún instrumento humano ha explorado, nadie puede afirmar con certeza que vive. El expediente sigue abierto. Misterio 7. Los sonidos sin nombre. Misterio 7. Este último misterio no es uno solo, es un catálogo. La NOAA tiene un archivo de sonidos submarinos sin clasificar. Sonidos registrados en distintos puntos del planeta, en distintos momentos, que no corresponden a ninguna fuente conocida. Los técnicos los nombraron por sus características acústicas. Julia. Un sonido largo y descendente.
Registrado en el Pacífico Sur en 1999, duró varios minutos. Fue captado por hidrófonos separados por miles de kilómetros. La NOAA lo atribuyó a un iceberg. Pero algunos investigadores señalan que la duración y la continuidad no corresponden a ese fenómeno. Train, un sonido que se aproxima como un tren que nunca llega, registrado con tal regularidad que los propios técnicos pensaron que era interferencia de sus equipos. No lo era. Slowdown, una señal cuya frecuencia disminuye de forma gradual y constante. Registrada por primera vez en 1997, sin explicación oficial. Ninguno de estos sonidos ha sido atribuido de forma conclusiva a una fuente natural, y el archivo de la NOAA sigue creciendo. Hay zonas del océano donde nuestros hidrófonos nunca han llegado. El océano lleva décadas enviando señales que no sabemos leer. El expediente sigue abierto. El océano cubre la mayor parte de la Tierra. Lo hemos cartografiado desde el espacio. Lo cruzamos en barcos todos los días. Pero sus profundidades guardan misterios que la ciencia no puede explicar. Sonidos que nadie puede identificar. Estructuras que la historia oficial no puede justificar. Y criaturas que desafiaron todo lo que creíamos saber. ¿Cuál de estos 7 expedientes te pareció el más inquietante? ¿Crees que hay algo en el fondo del océano que preferiríamos no descubrir? ¿O que ya fue descubierto y alguien decidió que no debíamos saberlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Yo leo todos. Si este expediente abrió más preguntas que respuestas, es porque así debe ser. Suscríbete. La semana que viene abrimos otro archivo. Esto fue Expediente Rojo. Los expedientes quedan abiertos.